10:31, media hora tenemos por delante para hablar de probablemente uno de los problemas que más han preocupado a muchos padres y también hay una cosa que voy a decir respecto al método Estivil para que los niños se duerman, que ha puesto a prueba a las parejas que lo han llevado a cabo. Silvia Jato, ya saben ustedes que es la persona que se encarga de esta sección. Silvia, con 3 niños me imagino que el porcentaje de falta de sueño no solo en ti, sino en alguno de ellos probablemente Vamos, se que haya si una va producido. con maquillaje por las mañanas es por algo, ¿eh? No, eso está clarísimo. Yo creo que lo que más sufrimos los padres, en general, ya tengas 1, 2 o 3 o vamos, o 20, es realmente la falta de sueño en los primeros años de los niños. Sobre todo porque no vienen con un manual, con un libro de instrucciones que nos indiquen cómo enseñarles a dormir, porque nos preocupa muchísimo que se duerman a una determinada, porque estamos, yo creo, los padres más cansados, y yo creo que ahí nos entra el agobio de decir, tú te tienes que ir a la cama, y te tienes que ir a la cama, y tienes que cerrar los ojos. Y también yo creo que ahí no somos conscientes de que ni siquiera a los adultos nos apetece a una hora determinada que nos obliguen a dormirnos. Entonces yo creo que ahí empieza pues toda esa locura de duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, y menos mal. Y luego todo lo que conlleva, porque el duérmete niño, yo por lo menos en mi caso lo puse en práctica con un bebé, pero los niños, según van creciendo, van añadiendo a la lista otra serie de problemas tipo terrores nocturnos, las habituales pesadillas, pues las parasomnias que se han venido a llamar y que, en mi opinión, y esto ahora nos lo dirá el doctor, acaban afectando a la vida futura. Todos conocemos a personas que no duermen bien, que no dormimos bien, que nos cuesta conciliar el sueño, que nos despertamos 74 veces a lo largo de la noche y que, sin embargo, luego cuando suena el despertador queremos lanzarlo contra la ventana. Totalmente. Y yo creo que aquí no hay oyente que no se haya sentido identificado en alguna ocasión. Y lo malo es que nosotros después no tenemos tiempo para poder recuperar ese sueño, cosa que ellos, los enanejos, sí que tienen todo el día, la mayor parte de ellos, para recuperarlo. También hay un mito y es otra de las cuestiones que le vamos a hacer al doctor, el de las 8 horas de sueño. A ver si nos han vendido, no, es como el tema de la lactancia materna, ¿no? Ese bombardeo de hay que dormir 8 horas, hay que dormir 8 horas, y con los tiempos que corren es complicado muchas veces ni siquiera dormir 4, 5 o 6 horas. Es una alucinación. Vamos, yo creo que no dormimos 8 horas, yo creo que ningún español en este país, ¿verdad? Mira, nos dicen en control que no. Bueno, tenemos, como bien decías, la suerte, porque además hoy es día 23, víspera de Nochebuena, de contar con este gran especialista en neurofisiología clínica y pediatría, que es el doctor Eduard Estevil. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, mil gracias en primer lugar por atendernos, porque yo le he dado muchísima brasa para poder hablar con usted hoy. Es un placer y además tenéis que agradecer también a los pacientes, que ahora mismo tengo una paciente aquí delante que gentilmente brinda su tiempo para que os pueda contestar. Pues feliz Nochebuena a la paciente, feliz Navidad y muchísimas gracias, de verdad, doctor. Bueno, yo le hubiese regalado de verdad una pata de jamón hace muchos años, porque usted solucionó mi vida. Es cierto, mi niño tenía 1 año, no sabía qué hacer con él y de repente me comentaron, pues coge este libro que es una maravilla porque te va a ayudar a llevar a cabo pues una serie de pautas para que el niño se pueda dormir. Efectivamente, o sea, a los 10 días el niño dormía y yo de verdad, doctor, no sabía qué hacer con usted. Yo decía, ¿qué hago? ¿Lo localizo? ¿Le mando una pata? Algo así. Es un tema muy complicado, ¿verdad? Bueno, no es que sea complicado, es que antes no había conocimiento de estas situaciones. Hoy en día sabemos, por todos los experimentos científicos que se han hecho en todo el mundo, que hay un tipo de alteraciones en algunos niños, que son niños sanos, sin ningún problema psicológico, sin ningún problema de tipo médico, que lo único que tienen es una falta de hábito de sueño. Antes pensábamos que dormir era una cosa que se aprendía solo. Ahora sabemos que el sueño es una necesidad del cuerpo, pero dormir bien es una cosa que se aprende. Es como el hambre, ¿no? El hambre es una necesidad del cuerpo, pero a comer bien se aprende. Los padres enseñamos a comer correctamente a un niño. Entonces descubrimos que se podría enseñar a dormir correctamente a un niño. Y esto es lo que hemos puesto en palabras fáciles, todos los conocimientos que ya empezaron hace muchos años en Estados Unidos y que son los mismos que recomiendan la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de Sueño. Es decir, son normas basadas en los estudios que nos dicen que a los niños se les puede enseñar a dormir, porque dormir es un hábito y lo único que tenemos que hacer nosotros es explicar bien cuáles son estas normas, el por qué sugerimos estas pautas
y entonces ya la responsabilidad es de los papás. Con lo cual, Silvia, la pata de jamón te la puedes quedar tú, la disfrutas con tu pareja y tus niños ahora, porque en realidad los que tenéis mérito sois los padres. Es decir, yo explico lo que se tiene que hacer, pero quien lo aplica sois vosotros, con lo cual el mérito es vuestro. Doctor, buenos días. Hola. ¿Por qué entendemos dormir mal? Quizás sea una pregunta que muchas madres estén diciendo, muchos padres ahora mismo, pues clarísimamente, Isabel, dormir mal es cuando el niño le tienes que dormir en brazos, cuando el niño te tienes que meter tú en la cama con él, pero hay una serie de pautas que nos dicen este niño no está haciendo el desarrollo normal porque hay un número de despertares mínimos, hay un número de minutos durante los cuales si no se ha dormido el niño ya estamos delante de un problema de sueño. Correcto, bien preguntado, porque el niño que le cuesta dormir, es decir, que tiene dificultades para dormir y tenemos que hacer nosotros cosas para dormirlo, como mecerlo, dormir con él, etcétera, este sería ya un problema. Si este mismo niño después por la noche se despierta 2, 3, 5 veces, esto sigue siendo otro problema. Este sería lo que llamamos el insomnio infantil por hábitos incorrectos. Antes de empezar el tratamiento, siempre el pediatra nos tiene que ayudar a descartar cualquier causa médica. Hay niños, por ejemplo, pequeñitos que pueden tener una intolerancia a algún alimento o, por ejemplo, algún pequeño reflujo. Todo esto, una vez descartado, sí que ya podemos decir que este niño que le cuesta dormir, que tenemos que hacer cosas para dormirlo y que después a medianoche se despierta muchas veces y tenemos que volver a hacer cosas para que se vuelva a dormir, ya tiene un problema. En cambio, hay otros niños que les puede costar mínimamente, es decir, tú los dejas y ves que él no se duerme enseguida, pero que no necesita que estemos a su lado para que se duerma. Él poquito a poco coge el sueño. En realidad, un niño que duerma bien no significa que sea un niño que duerma de un tirón. Los niños pueden despertarse durante la noche. De hecho, los adultos también lo hacemos, pero volvemos a dormirnos automáticamente y muchas veces no nos acordamos de que nos hemos despertado. Por lo tanto, siempre es bueno esto que comentas. Es decir, antes preguntabais que uno de los temas que trataremos es las horas que necesitamos dormir. Aquí también es importante en los niños entender el concepto básico, ¿no? El sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que hemos gastado durante el día y también un taller de memorización de todo lo que hemos aprendido durante el día. Entendiendo pues que el sueño es este taller de reparación, restauración y aprendizaje, entenderemos que las horas de sueño son distintas en función de la edad. Un niño de 2 añitos que se mueve mucho, aprende mucho, necesita que su sueño sea como mínimo de 10, 11 o 12 horas. Un adolescente necesita 9. Un adulto, el 90%, necesitamos 8. Solo hay un 5% que con 6 horas este taller funcione perfectamente y tenga suficiente para todo el día. Pero estos que necesitan solo 5 o 6, las necesitan todos los días de la semana, todas las semanas del año, todos los años de su vida. Doctor, y un niño que de pequeño duerme perfectamente, ¿no? Como muchos de los niños de este país, gracias a Dios, de repente, ¿por qué desarrolla a una edad, por ejemplo, de 10 o de 11 años, la sensación de no querer dormir solo, de miedo, de tener esa luz encendida, cuando a lo mejor en infancia ha dormido perfectamente? Es que además el miedo, es otra de las preguntas, es bastante recurrente para los niños. Es una excusa que suele convencernos a los padres. Sí. Yo que en mi caso además soy una persona miedosa, no lo niego y ni siquiera se lo niego a mis hijos. Entiendo cuando me dicen tengo miedo, el hecho de quedarte a su lado, de darles la mano, etcétera. Yo no sé si nos están utilizando, claro. Es totalmente normal que en los periodos de evolución de un niño, a medida que va aprendiendo cosas, a medida que va teniendo sensaciones, a medida que llega información externa a su cerebro, vaya generando situaciones emocionales en su interior. Por ejemplo, cuando empiezan a ver algunos dibujos donde hay violencia, pues ellos se pueden preocupar. Cuando hay situaciones que les provocan incertidumbre, les da esta sensación de miedo. Y entonces es cuando aprenden esta mágica palabra, ¿no? Porque claro, la palabra miedo no es una palabra que los papás enseñemos a los niños, ¿no? Les enseñamos otras, ¿no? Les enseñamos el nombre suyo, el nombre de la abuela, pero no les enseñamos la palabra miedo. Y ellos la saben utilizar perfectamente
perfectamente. Entonces hay que discernir, es decir, tener pequeños episodios donde el niño se sienta un poco más inseguro delante de situaciones nuevas que vaya viviendo, son totalmente normales. Es decir, no hay que llevar al niño ni al psicólogo ni a tomar medidas especiales. Es decir, las mamás sabéis perfectamente cómo solucionar estos pequeños miedos. Otra cosa es cuando este miedo es persistente, es aquel niño que tiene miedo no solo a ir a dormir, sino también durante el día, que no quiere ir a una habitación solo, que en la escuela también te dicen que presenta esta situación. Entonces sí que es bueno consultar con un profesional. Claro. Pero estas situaciones pueden ser muy normales y no implican que vuelva a dormir mal, simplemente la superan. Es igual como cuando empiezan a decir que sueñan, ¿no? Hay un momento en el que el niño puede empezar a tener pesadillas y a lo mejor son pesadillas relacionadas con algún dibujo animado, con una historia que le han contado en la escuela o algo que él se ha inventado simplemente, ¿no? Sí que es cierto que hay que vigilar que no te manipule con esto, es decir, nosotros hemos de intentar solucionar el problema, pero estar ojo a visor de que esto no lo utilice para cualquier otra finalidad. Precisamente hablaba usted de las pesadillas y hay un tema que a muchas madres nos preocupa, que son los terrores nocturnos. La verdad es que yo no sabía ni que existían porque no los he vivido en mí y tampoco nadie de mi familia los tuvo, pero cuando de repente te encuentras con este tipo de caso de despertar, de no reconocer a nadie, la verdad es que te encuentras como muy desprotegida, no sabes qué hacer. Cuando ese niño se levanta, doctor, y no te reconoce porque te mira, grita y además ve como cosas que las está creando, yo creo que en su mente, ¿qué podemos hacer? Porque te vuelves como un poco desesperada, no sabes, no sé. Es por falta de información, es verdad. Es decir, por ejemplo, hay que entender qué es un terror nocturno y entender también qué es diferente de una pesadilla. Son dos cosas distintas. Normalmente, si dividimos la noche de un niño en dos mitades, es decir, la que puede ir desde las 9 de la noche hasta las 2, 3 de la madrugada y desde las 2 hasta las 8, la primera mitad pueden pasar a partir de los 4, 5, 6 años unos episodios que les llamamos terrores nocturnos. Son primos hermanos de los pequeños episodios de sonambulismo. Todo es lo mismo, es decir, el niño está durmiendo profundamente y de golpe tiene un micro despertar, un pequeño despertar. Entonces se produce una situación que no es ni estar dormido ni estar despierto, que en función de lo que la mamá vea podrá saber si es un terror nocturno o es un pequeño episodio de sonambulismo. Normalmente despiertan además como gritando. No, esto sería el terror nocturno. Es decir, el terror nocturno está caracterizado por un grito horrible, una cara de miedo horrible, como si le estuviera pasando algo gravísimo. Después, incluso tienen taquicardia, es decir, el corazón les va a 1000, se ponen incluso pálidos, sudorosos, pero normalmente el terror nocturno, el niño no se mueve de la cama. Se puede sentar, pero no se mueve de la cama. Normalmente las mamás tienen que acudir a su lado, pero no hay que hacer nada, simplemente vigilar que no se haga daño con algún movimiento, pero no intentar despertarlo, porque está profundamente dormido. A la mañana siguiente no se acordará de nada. Esto es un terror nocturno. Si esto pasa de vez en cuando, puede ser una cosa completamente normal y natural, aunque asuste mucho a los papás si no saben lo que está sucediendo. El primo hermano de los terrores nocturnos son los episodios de sonambulismo. En estos también el niño se puede levantar bruscamente, pero entonces hace cosas, porque incluso puede ponerse de pie, andar por la casa, sentarse delante de la televisión con los ojos abiertos, pero con la televisión apagada, porque está dormido realmente. Es decir, una mezcla de conductas de estar dormido y estar despierto. En estos casos hay que hablarle con palabras muy sencillas, porque su cerebro, al estar dormido, no entiende una conversación. No hay que intentar despertarlo. Este mito de que no le despiertes, que se va a volver loco, no, esto es una tontería. De hecho, no hay que intentar despertarlo porque cuesta mucho despertarlos. Y si lo logramos, lo despertaremos desde un sueño muy profundo, y él no entenderá por qué lo hemos despertado. Con lo cual lo que hay que hacer es, con mucha calma, dirigirnos a él con palabras muy sencillas y cortas. Por ejemplo, ven, vamos,
vamos a la cama y al día siguiente no hace falta hablar de ello porque seguramente no se acordará. Si esto es muy de vez en cuando, y cuando digo de vez en cuando puede ser 2 veces en un mes, o a lo mejor pasan 3 meses y no lo hace, después vuelve a hacerlo espontáneamente 2 o 3 días, esto es completamente normal. Ahora, si estos episodios, tanto los de terrores nocturnos como sonambulismo, aparecen cada día, cada 2 días, entonces sí que es bueno hacer lo que llamamos un estudio de sueño para ver cuál puede ser la causa que provoque estos microdespertares que a su vez son la causa de los terrores nocturnos o de los periodos de sonambulismo. ¿Puede existir detrás quizá algo de ansiedad? ¿Puede tener que ver también con la educación? Porque en algunos casos ya hay incluso literatura familiar. No, es que su padre lo sufría y te das cuenta que en un par de hermanos lo sufren los dos. ¿Puede tener incluso componente genético, doctor? ¿O Mira, esto ya sería aventurarnos demasiado? No, está bien preguntado. Genéticamente está demostrado que hay un porcentaje muy alto de niños que tienen estos episodios y sus familiares también los tienen. Entonces, lo que no es cierto es que esto sea un problema de psicológico o de ansiedad o de maltrato o de que el niño se sienta mal, porque es fácil confundirlo, ¿no? Porque si vemos que el niño se despierta asustado, lo lógico es que todos los papás piensen que le está pasando algo de tipo de miedo, ¿no? Claro. Pero es que él no sufre miedo en aquel momento, no se acuerda de nada, y esta es la paradoja, ¿no? Porque el niño, tú lo ves al día siguiente tan feliz, que no se acuerda de nada, que no sufre, que no tiene ningún trauma, y en cambio por la noche, pobre, se transforma en una fiera que da miedo realmente a veces cuando están en esta situación. ¿Un niño insomne, doctor, es un adulto insomne o por lo menos está abocado a serlo? Buena pregunta y totalmente cierta. Es decir, sobre todo los niños que tienen un mal hábito de sueño de pequeñito y no han aprendido a dormir correctamente. Para ellos la relación que tienen con el dormir siempre es negativa, es decir, la cama es un enemigo. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se lo pasan mal, con lo cual no quieren ir a dormir estos niños. Vemos que a medida que se van haciendo mayores y llegan adolescentes, son estos adolescentes que cada vez se van más tarde a dormir, retrasan la hora del sueño y les viene sueño a las 2, 3 de la madrugada y en cambio por la mañana cuando les toca ir al cole no hay manera de despertarlos. Y estos mismos adultos cuando llegan a los 20, 22, 23 años son adultos que también la relación que tienen con el colchón es mala. Es decir, ellos piensan después de cada día viene una noche y como la noche para mí es un periodo no agradable porque no me duermo, porque me despierto, porque me noto cansado al día siguiente, entonces este insomnio ya generado desde pequeño repercute en la edad adulta. ¿Los trastornos del sueño son más ubicados en los primeros niños? O por el contrario, pues... Buena pregunta. Sí, bueno, en el segundo o tercero En el segundo o el tercero, yo se lo digo por experiencia, porque yo en el tercero no sé si ya mi hija duerme, o sea, directamente. Pero yo creo que, ¿no será que los padres tenemos que relajarnos en la paternidad? Totalmente cierto. Mira, cuando explico en las conferencias donde comentamos a los papás y a los educadores y al público en general cuáles son las normas para enseñar a dormir a los niños, recuerdo que en una de estas conferencias estaba una abuela de unos 70 años con una cara de lista enorme y al final de la charla se levanta y me dice, mire usted, esto que usted cuenta en mi época no pasaba. Claro. Y yo pensé, bueno, pues no ha entendido nada, pobre mujer. No, dice, sí, le he entendido perfectamente, usted se explica muy bien, pero en mi época no pasaba porque mis amigas y yo todas teníamos 4 o 5 hijos que se llevaban entre año y medio o 2 años como máximo, con lo cual yo a la hora de cenar tenía 1 hora para el baño, todos igual, claro. Una cena, todos igual. 1 hora de ir a la cama, todos igual. Un cuento que servía para los 5 y 1 hora de levantarse que también era para todos igual. Es decir, ¿qué me estaba diciendo esta abuela, no? Que ponía orden simplemente. Y es cierto esto que dices, una mamá, y especialmente ahora en nuestros días. Fijaros que la mujer, con la incorporación del mundo laboral, pues no ha ganado mucho, yo creo, porque no ha dejado de lado la vida de su casa, ¿no? Es decir, se ha incorporado al mundo laboral, pero no se ha desincorporado del mundo de la casa, con lo cual trabajáis el doble. ¿Y qué sucede? No tenemos tiempo. Al no tener tiempo, ¿qué pasa? Que tenemos esta sensación siempre, y sobre todo con los primeros hijos, de tenerlo abajo
abandonado o que no tenemos tiempo suficiente. ¿Y cuál es la consecuencia? Y además muy humana, ¿no? Es la de sobreprotegerlos, ¿no? Siempre pensamos, pobrecito, no he estado con él en todo el día y ahora, a la hora de cenar, no voy a hacerle comer lo que no quiere, ¿no? Y fíjate que esto se traduce en algo tan sencillo como que tú, por ejemplo, Silvia, Sí. cuando llegabas a casa cuando eras pequeña, preguntabas a mamá, ¿qué hay para cenar? Siempre. Y hoy en para día, comer. Es al revés. hoy en día, ¿Qué queréis cenar? Exactamente, Sí, las sí. mamás preguntan a los niños, ¿qué quieres para cenar? ¿No? Es decir, son los niños que dictan las normas a los papás. Por esto, cuando Bueno, se yo soy tienen muy dos o gallega. tres, cuando Es se lo tienen que dos hay. o tres, se ponen en horas solos, ¿no? Porque evidentemente, si tú tienes tres, no le vas a preguntar a cada uno lo que quiere, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Bueno, 17 ha sido traducido a 17 idiomas, más de 1,5 millones de ejemplares vendidos, el famoso Duérmete, niño. Doctor, ¿ha habido algún niño que se le haya resistido? No, ha habido padres que se me han resistido. Sí. Es decir, los niños son seres geniales, que no tienen ninguna maldad, es decir, son niños, son como ordenadores que con afecto y con unas pautas aprenden rapidísimamente. Sí que es verdad que los estudios, y no solamente en los que hemos hecho nosotros, sino estos están hechos también por la Sociedad Americana de Pediatría, que hicieron una revisión de todas estas normas y explicaban que en los casos en que no funcionaban estas normas no eran nunca por culpa de los niños, sino eran por situaciones externas, sobre todo evidentemente de los padres, cuando había algunos padres pues que no eran capaces de cumplir estas normas o cuando había situaciones de separaciones y demás. Por esto yo siempre digo que el mérito es de los padres, ¿eh? Mira, Silvia. Sí, porque además te sientes un poco menguele, ¿eh? Yo me Exacto. acuerdo No, y lo que digo yo, pone a prueba la pareja. Siempre hay Fijaros. un miembro de la Sí. pareja que está a favor y Sí. otro que es Además, más blando. ves Claro. ese niño ahí llorando, con los brazos ahí, y yo acordándome de sus Y consejos. yo y además decía, Dios mío. quiero decir algo, doctor, aprovechando que está usted, no cuando termine la conversación, y es que hay críticos del método Estivil, por supuesto que los hay, de hecho estamos recibiendo algunos tweets, algunos de ellos hablan de problemas físicos, pues una oyente nos habla de unos problemas de apnea, usted lo ha aclarado, que claro, Sí. que Claro, primero si hay un problema hay que médico. consultar al pediatra, es decir, no Exacto. lanzarse al tuntún a la hora de hacerlo, y una cosa que hay que tener muy presente, es un método voluntario, nadie obliga a hacer este método, es un método que tú te Exacto. tienes que plantear con tu pareja, con tu hijo como muchísimo, y nada Y más. que y A tiene su partir de ahí inclusión también, es tu Isabel. responsabilidad, Claro. No, efectivamente. mira, fijaros, las críticas existen solo en Internet, es decir, Internet no es un foro científico. Las normas que nosotros explicamos son las mismas que se publican en la Sociedad Americana de Sueño, son las mismas que recomiendan la Sociedad de Pediatría Americana, es decir, las que se recomiendan en todo el mundo científico. Entonces, evidentemente, si alguien quiere hacer las cosas de forma distinta, pues bueno, hay que respetarlo y dejarlo, pero no yo recomiendo sobre todo a los papás que en cuestiones de salud no consulten con Internet, simplemente han de hablar con su pediatra, Exacto, que es el que exacto. mejor conoce y el mejor que puede aconsejar. Y que primero Efectivamente. pues descarten evidentemente problemas Sí. físicos que tenga el niño, porque es cierto, yo también he vivido el caso del reflujo Claro, claro. y se despertaba pues a las 3 horas efectivamente cuando estaba ya la pobrecita haciendo la digestión. Evidente, pero quería decir para terminar, si queréis, Sí. que el mérito es vuestro. Y yo insisto, sí, porque en tu caso, Silvia, seguro que tendrás algunas amigas que cuando vean a tus niños que duermen bien, que comen bien, que están bien educados, te dirán, qué suerte has tenido con estos niños. ¿A Bueno, que sí te lo bueno. dicen? Sí, ¿eh? es Son verdad, 3 sí. bichos tremendos, con lo cual, doctor, déjelo, No, que pero yo creo que siempre- mañana Papá Noel les va a traer No, muy pero buena sí cosa. que es hay, verdad sí. que muchos papás les dicen esto, ¿no? Qué suerte has tenido con Sí. estos También te lo niños, dicen ¿no? con la Hay que comida, lucharlo, sí. hay que Pero lucharlo hay y hay que- que pelearlo. claro, Nada es gratuito, eso Pero es cierto, vosotros doctor. tenéis que contestar, no, qué suerte han tenido estos niños con estos padres. Fíjate tú si vas a un sitio, a un restaurante, por ejemplo, y ves un niño que come correcto, que está bien educado, que duerme bien, no te fijes en el niño, fíjate en los padres. Totalmente. El mérito es vuestro. Doctor, feliz Navidad, felices fiestas, feliz año y muchísimas gracias de verdad por dedicarnos estos minutos aquí en Es Radio. Es un placer. Para nosotros. Feliz Muchísimas Navidad. gracias, doctor Felices Estivil. fiestas. Adiós. Hacemos una parada, la última. Viene María Jesús Navarro, que nos va a hablar de recetas con ese turrón que siempre aparece en la sí, cesta y que no tenemos sabemos turrón. qué hacer con Qué él. bueno. Pues Vale, nos vale. va a traer posibilidades de recuperación. También les quiero recomendar la radio de Libertad Digital. Ya saben que nos pueden escuchar a través
través de este pequeño transistor moderno que no necesita pilas y que pueden ustedes encargar en el 91 567 1876. Repito, 91 567 1876.